Este banco de boquerones que estamos viendo ha dejado las aguas frías que hay a más de 100 metros de profundidad y ha subido hasta cerca de la superficie, a poca distancia de la línea de costa. Aquí encuentra un ambiente más templado ya que es primavera. Esta y otras especies hacen estos desplazamientos hacia zonas superficiales para reproducirse y para buscar comida. El boquerón se alimenta básicamente de pequeños crustáceos planctónicos. A finales de verano los boquerones volverán hacia los lugares más profundos de la plataforma continental. Podemos ver que estos peces tienen un tipo de vida independiente del fondo, pero no son los únicos. Un gran número de especies tienen comportamientos similares y realizan grandes desplazamientos en el agua. Muchos animales van de un lugar a otro siguiendo sus instintos. Unos se concentran en grandes bancos y hacen largos viajes, a menudo de miles de kilómetros, como algunos carángidos y escómbridos. Y otros se desplazan verticalmente hacia la superficie o hacia el fondo para buscar el alimento, capturar sus presas y también para reproducirse. Para ello, disponen de mecanismos natatorios que les permiten moverse activamente a su voluntad y que impiden que las corrientes marinas les arrastren. El conjunto de organismos que viven desligados del fondo marino forman parte de lo que genéricamente se conoce con el nombre de nécton. Dentro de este conjunto hay organismos de tamaños muy diferentes, desde animales pequeños, como es el caso del boquerón, que no sobrepasa los 20 centímetros, hasta otros muy grandes, como son algunos cefalópodos, los tiburones o los cetáceos, de entre los cuales algunos pueden llegar a medir decenas de metros. Una buena parte de las especies que forman parte del nécton viven en el ambiente pelágico, es decir, el del agua que no está en contacto con el fondo marino. Forman parte del nécton peces que recorren grandes distancias como estos peces limón o los atunes y los bonitos. Dentro del ambiente pelágico cabe destacar que una gran parte de las especies que forman parte del nécton viven en la columna de agua que hay sobre la plataforma continental, es decir, en la zona nerítica. Más allá de la plataforma sobre las grandes profundidades, parece que hay menos especies nectónicas. Los peces como estos peces cinto o los jureles adultos se dirigen hacia los fondos blandos donde buscan crustáceos, moluscos y otros organismos para alimentarse. Durante el día están cerca del fondo, pero por la noche se acercan a la superficie. Además de estos desplazamientos diarios, hay que tener en cuenta que anualmente los jureles hacen otras migraciones. Al igual que los boquerones, se agrupan en bancos de muchos individuos que también se acercan a la costa para comer y, sobre todo, para reproducirse. Terminado el verano, los ejemplares más jóvenes se quedarán cerca del litoral, mientras que los adultos regresarán a sus hábitats habituales. El concepto de nécton se puede aplicar también a organismos que suelen vivir cerca de la superficie. Un buen ejemplo es la lubina. Estos animales son carnívoros, cazan peces pequeños que viven cerca del fondo, ya que son muy voraces. Es lo mismo que ocurre con otros nadadores incansables, los espetones. El animal de la imagen es un adulto solitario que se mueve por el fondo buscando alguna presa. Tienen una boca muy grande y dientes muy afilados que les permiten hacer grandes heridas a sus víctimas. Cuando son jóvenes, van en grupos de decenas de individuos que se pueden ver nadando unos metros por encima de las rocas del fondo.
Pero en el nécton, además de peces, hay otros animales, desde invertebrados hasta mamíferos. Entre los invertebrados hay que hablar de cefalópodos como los calamares. Algunas especies son de tamaño pequeño y tienen una vida relativamente alejada del fondo, y otros viven en las zonas oscuras de la plataforma continental. Incluso los calamares pequeños son cazadores muy activos. Este otro es el calamar gigante de Humboldt. Se trata de un animal que vive en aguas de la costa del Pacífico. Puede llegar a medir más de 2 metros y a pesar unos 50 kilos. Es muy agresivo y un gran depredador. Además es un animal que está en expansión, lo que ha hecho disminuir las poblaciones de algunas especies de peces, afectando incluso a la actividad pesquera. Las serpientes marinas también se consideran que forman parte del nécton. Esta especie, la cobra marina, es una de las más venenosas, pero afortunadamente no es agresiva. Entre los reptiles marinos también hay que destacar las tortugas, unas infatigables nadadoras que recorren grandes distancias. Una parte de los ejemplares de la tortuga boba que se encuentra en el Mediterráneo han nacido en playas del Mar Caribe o del Atlántico. Siguen la corriente del Golfo y llegan al Atlántico europeo. Muchas atraviesan el estrecho de Gibraltar y viven en el Mediterráneo occidental. Después de estar nadando durante años por diferentes mares, las tortugas que llegan al oeste de la península ibérica aprovechan las corrientes marinas y unos vientos llamados alisios para ir hacia las Islas Canarias y Cabo Verde. Desde aquí tomarán rumbo al Caribe y a las costas del este americano para volver a su lugar de origen y reproducirse en las mismas playas donde nacieron. Evidentemente, en el nécton también se incluirán las poblaciones de mamíferos que viven en los mares y los océanos de todo el mundo. Los mamíferos marinos tienen capacidad para ir de un lugar a otro y buscar las poblaciones de peces de las que se alimentan, o emigran para encontrar lugares con mejores condiciones para vivir. El nécton tiene una gran importancia económica, ya que buena parte de la actividad pesquera de todo el mundo recae sobre organismos que forman parte de este grupo.